Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada de honor. Se trata nada más y nada menos que la historiadora estadounidense Kerry Gibson, quien es PhD por la Universidad de Cambridge, centrándose en el Caribe español durante la era de la Revolución Haitiana. Por muchos años también trabajó como periodista para el diario británico The Guardian o la BBC. Ha viajado mucho por las Indias Occidentales y pasó muchos meses investigando en sus archivos, ¿no? Incluso en Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. Estaremos charlando sobre su último libro que tiene como título El Norte. En el libro en el que Gibson relata la epopeya olvidada de la Norteamérica hispánica, ¿no? Así que sin más, bienvenida, doctora Gibson. Bueno, gracias. Aquí es mi libro. Así Gracias por la es. invitación. No, de nada, encantado de que haya aceptado la invitación usted. Y bueno, quería iniciar esta conversación con unas palabras del presidente John F. Kennedy, ¿no? Y cito al presidente Kennedy. Siempre he pensado que una de las grandes omisiones de los americanos en este país, en lo que se refiere a su pasado, ha sido el desconocimiento en su totalidad de la influencia, exploración y desarrollo españoles a lo largo del siglo XVI en el sudeste de los Estados Unidos, lo que constituye una historia formidable. Desgraciadamente, demasiados americanos piensan que América fue descubierta en 1620 y se olvidan de la formidable aventura que tuvo lugar en el siglo XVI y principios del siglo XVII en el sur y sureste de Estados Unidos. Así que bueno, mi primera pregunta para usted, doctora Gibson, es ¿cómo una estadounidense como usted le dio por investigar, ¿no? Toda esta historia hispánica de Norteamérica? En mi caso, era una mezcla de curiosidad intelectual y mi niñez en los Estados Unidos. Porque en mi escuela, yo escribo sobre esto en la introducción del libro, pero yo nací en los Estados Unidos y crecí en un pueblo en Georgia, en un estado que se llama Georgia. Y durante mi tiempo en la escuela llegaron mucha gente de México porque era la época de NAFTA, los 90s, y era mi primera vez encontrar, conocer gente que habla español, que eran diferentes, inmigrantes diferentes de mi familia es de Italia. Um, y también yo estudié um, español. Y muchos años después, bueno, un poco después, después de mi trabajo en periodismo y otra cosa, yo volví a estudiar otra vez la historia de América Latina y el Caribe. Entonces, las dos cosas, mi juventud en la escuela y la inmigración, y también con un interés más recién de historia, eran dos partes de este libro, esta investigación. Y la última era durante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2012, no 16, el discurso, el medio ambiente sobre inmigración, para a mí me parecía que no había cambiado desde los 90. Entonces, por eso la pregunta era, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué la gente de cualquier parte del sur de los Estados Unidos que habla español sufren lo mismo tratamiento muchos años después, décadas después? Y desde este punto, como, ¿por qué nada ha cambiado? Yo me di cuenta, wow, hay cosas yo no sé sobre mi propio país y su relación con España y con México y con sus vecinos. Y entonces, desde este punto, ya yo empecé este proyecto y sí, y la conclusión. Era un viaje largo y interesante, y también con un poco de vergüenza porque hay muchas cosas que yo no sabía, pero yo crecí en los Estados Unidos y no sabía. La historia española de Luisiana, no sabía mucho de California porque
porque estaba en otro estado. Entonces, hay cosas, eso es un problema porque yo creo que yo no soy la única que no sabía. Hay mucha gente que no sabía esta historia. No sabe ahora esta historia. Sí, de hecho, creo que en su investigación usted recorrió muchos sitios de los Estados Unidos, ¿no? Recorrió 16.000 kilómetros de su país de punta a punta, de Florida hasta el noroeste canadiense, apuntando numerosos topónimos en español, ¿no? Para escribir este libro, es así, ¿no? Sí. Yo he viajado mucho. Sí. Pero vale la pena para entender y ver también, especialmente partes de Nuevo México y California, para ver los huellas que existen hoy de España. Sí. Sí, bueno, usted también señala, ¿no? Que Estados Unidos no es ni blanco, ni protestante, ni anglófono, ¿no? Y que Sí. su identidad, como cité anteriormente a Kennedy, no comenzó con el desembarco de los peregrinos europeos del Mayflower. Y hay que decir que se remota mucho más atrás, ¿no? Sí, y eso es, esa es una pregunta que me pregunté durante el libro. ¿Y por qué la mitología es como así, con el Mayflower, con los blancos, con los protestantes, y no con San Agustín? No sé, porque es una historia compartida. Todos somos productos de la encuentro colonial, pero España llegó primero y después los ingleses. Pero la mitología es una cosa diferente y yo creo que hay muchas razones que yo exploro en el libro. Pero es una cuestión de poder, de la leyenda negra también, especialmente en el siglo XVIII, XIX, pero mucho menos ahora. Pero en el pasado sí, era una manera para hacer una diferencia. Sí, de hecho, se dice que el primero que llegó a pisar el territorio de los actuales Estados Unidos fue Ponce de León, ¿no? En 1513. Sí. Y usted cuenta un poco la historia de Ponce de León. ¿Qué nos puede decir sobre esa primera llegada de Ponce de León a la Florida? Sí, y su primer viaje fue un fracaso también, y el segundo también. Y la historia de Florida en esta época, en el siglo XVI, era de un fracaso, porque la gente indígena resistía muy bien los españoles. Y también los franceses intentó poner una colonia en En la lo que es Florida, sí. hoy California, no, la Florida, pero hoy es Carolina del Sur, pero todo el territorio que se llamaba Florida. Pero sí, entonces cuando hablamos el norte, el parte que hoy es Estados Unidos, en Florida es donde empezó los, ¿cómo se dice? Los primeros Los movimientos, ¿no? intentos, sí, los primeros movimientos de los conquistadores que estaban en el Caribe, porque era lógico, ¿no? Porque ellos sabían que hubo cosas al norte, quizás islas, pero también con gente para poner en esclavitud. Pero sí, es el punto de comenzar la historia. Y el Mayflower llegaron más de siglo después, o casi más, sí, más de un siglo después. Sí, claro, el Mayflower llega en 1620 y Gente. Ponce de León ya había llegado en 1513, ¿no? E Sí, inclusive la primera ciudad que se funda en los actuales Estados Unidos es San Agustín en la Florida pero sí. en 1565. Y hay que decir que en esa ciudad de San Agustín
se celebra el primer Thanksgiving Day, ¿no? Con Pedro Menéndez de Áviles, tras fundar Sí. San Agustín. O sea que antes de que llegaran los peregrinos a Nueva Inglaterra, ya en la Florida se había celebrado hasta un Thanksgiving Day, ¿no? Un día de acción de gracias para los que son hispanohablantes. Sí, especialmente con la ayuda de gente indígena. Pero San Agustín es interesante porque, y yo creo que esto es importante, San Agustín nunca atrae la atención como México, como Perú. Entonces, se quedó como una colonia pequeña hace mucho tiempo por los españoles y también por los británicos. Los británicos no quise capturar San Agustín. Entonces, yo creo que San Agustín es útil para entender la balanza y la posición de poder en el hemisferio, en este momento, en el siglo XVI. Sí, hay que decir que San Agustín, la Florida, sobre todo la península de la Florida, fue importante porque por ahí pasaba la flota de Indias, ¿no? De regreso para España. O sea, era un punto muy estratégico para el imperio español. Sí. En su libro, usted también dice que el primer libro redactado dentro de los confines de lo que sería los actuales Estados Unidos se debió al hermano Páez, que fue un jesuita de las misiones de Georgia en 1569, ¿no? Y que España también llevó a Norteamérica la primera representación teatral. ¿Qué nos tiene que contar sobre este capítulo que nos cuenta en su libro? Sí, y este momento es importante también porque hoy no existe mucho de este pasado de los sacerdotes, las misiones, ¿no? En comparación de California, donde hay mucho todavía. Pero hubo una cantidad de misiones pequeñas en partes del norte y la península de Florida, pero todo está borrado ahora, más o menos, pero yo creo que yo tengo un mapa si yo tengo un mapa aquí de esta época, está en el libro, no sé si puedes decir, pero puedes ver, sí, pero se puede ver sí, un poco. Hay muchísimo, es totalmente olvidado porque nunca sobrevive, pero era un esfuerzo para colonizar esta parte en el siglo XVI, sí, y XVII también, pero sí, y los sacerdotes eran importantes, también los jesuitas y otros, para recordar sus experiencias con la gente indígena, por ejemplo, en Florida, donde no tenemos muchas fuentes. Entonces, las fuentes de los españoles son importantes para entender y estudiar esta parte de los Estados Unidos de hoy en este tiempo. Sí, de hecho, cuando España cede la Florida a los Estados Unidos en el año de 1821, todavía existían algunas misiones dentro del estado de la Florida y los indígenas aprendieron sobre todo a llevar el ganado y a trabajar en el ganado y las siembras en la península, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurrió en California también, ¿no? Aunque California es un poco conocido más esta parte de las misiones, pero en Florida también las hubo, ¿no? Sí, pero Florida era un poco más temprano de California, claro, y las estructuras. No, yo creo que hay una estructura que sobrevive en Tallahassee, o es una reconstrucción, pero una reproducción. Reproducción, sí, falso amigo, ya. Pero no es lo mismo de otras partes donde hay misiones, hay iglesias de los órdenes religiosos. Y entonces yo creo que por eso gente de otras partes no sabe esta historia. Es como, oh, wow, los españoles estaban aquí antes de los ingleses, sí.
Sí, ¿no? Y es increíble cuando nos ponemos a analizar la historia hispana de los Estados Unidos, y hay que decir que 3/4 partes de los actuales Estados Unidos perteneció al Imperio Español. Podemos decir estados como California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida, la Gran Luisiana, que es casi la mitad de Estados Unidos, buena parte de Idaho, de Montana, de Wyoming, de Kansas, de Oklahoma, de Mississippi, de Alaska, también fueron en algún momento posiciones españolas, inclusive el suroeste de la Columbia Británica, ¿no? De lo que es el actual Canadá. O sea, la historia de Norteamérica pues tiene este gran pasado español. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué se trata de olvidar este pasado actualmente en los Estados Unidos? Hay muchas razones, pero uno es de población, porque España dijo que todo es nuestro reino, territorio, lo que sea, hasta, sí, hasta Nutka en el norte de Canadá. Pero la realidad es que no eran mucha gente que vivían. Entonces, especialmente, por ejemplo, en Luisiana, es muy interesante porque durante el reino de los borbónicos y también antes con los habsburgos. Perdona que le interrumpa, de hecho, mucha gente no sabe que el barrio francés de la Luisiana fue construido por España. En el periodo español de la Luisiana. Exacto. Pero durante este periodo, los españoles tuvieron que invitar protestantes para vivir en el territorio, porque solo había gente indígena, pero sin, ¿cómo se dice? Settlement, sin pueblos, sin este tipo de cosas. Y también ellos, es una cosa importante por la historia de Luisiana, invitaron los Acadians, la gente los arcadianos, católica, sí, de Canadá, sí, que los británicos repulsó después sí, los expulsó, de la guerra, se expulsó, y los españoles invitaron a Luisiana porque eran católicos. Entonces, y también cuando hablamos del 20 de Luisiana, los décadas de España no reciben mucho atención. Por ejemplo, cuando aprendí en la escuela sobre este momento, Louisiana Purchase, pero también en historias, cuando yo leo, es como, y los franceses ven de Luisiana. Es como, no, sí. Pero wow, pero después de una... se saltan sí. Mucha parte de la historia. Sí, exacto. Pero sí, España controló un territorio grandísimo, pero sin mucha gente, sin muchos españoles o otros inmigrantes que quieren vivir allá. Entonces, por eso yo creo que las ramas de desarrollo eran muy diferentes, porque los colonias de Nueva Inglaterra recibió cantidades de gente, en Nueva York, en Pensilvania y todos los 13 colonias. Y no era lo mismo. Entonces, esta es una cosa importante, pero no es una razón para olvidar la historia, claro. Pero es más fácil para olvidar, especialmente la historia de Luisiana, por ejemplo. Es más difícil para olvidar, por ejemplo, en la frontera, en Texas, en el sur de California. Pero en otras partes es como, los españoles estaban aquí en Missouri. Sí. Sí, estaba prácticamente despoblado, ¿no? Tal vez algunos presidios con dragones de cuera para salvaguardar, ¿no? Un poco el territorio en aquel momento. Ahora que nombra lo de los arcadianos, cuando España los recibe en la Luisiana,
Hay que recordar también cuando don Luis de Unzaga, quien fue gobernador de Luisiana, pues funda los primeros colegios bilingües en este país, ¿no? Sobre todo en el territorio de New Orleans, donde se enseñaba hablando español y en francés. Esto no se estudia para nada, ¿no? En la historia de la Luisiana. No, pero yo no crecía en la Luisiana, Sí, yo sé. pero y no puedo. Sí, Sí, en entonces, Georgia, sí. sí, exacto, pero me interesa que está en los libros por la escuela, porque hay, y también cuando está en Luisiana, hay pequeños señales, dice, cuando era un parte de España se llama Plaza de Armas o lo que sea, en sitios históricos en la ciudad. Pero ahora en la imaginación pública no, es un lugar francés, pero después porque yo fui mi primera vez a Nueva Orleans era cuando yo era estudiante en universidad. Pero cuando lo visité después de viajes de La Habana, San Juan y Santo Domingo, yo vi Nueva Orleans en una manera totalmente diferente. Oh, es una ciudad caribeña. Claro, Caribeña, es la como... arquitectura es la misma. Sí, exacto. Y como usted mencionó, los españoles construyó la ciudad después de un fuego en el siglo XIX. Sí. Sí, en el 18. Ah, sí, 18, Sí. 88, creo que sí. Sí. No, ahora que nombramos a Luis de Unzaga, que fue gobernador de la Luisiana, el nombre de los Estados Unidos también se dice que tiene un origen curioso, y es que en 1776, cuando George Washington recibe una carta de su edecán Joseph Reed, menciona que el término Estados Unidos de América es autoría de este gobernador de la Luisiana, en aquel entonces gobernador de la Luisiana, que también fue futuro capitán general de Venezuela. O sea, imagínate la influencia que tuvo España en la historia de Estados Unidos, que hasta el nombre a lo mejor se le debe a un español, ¿no? A Luis de Unzaga. Y es totalmente, pues, ignorado, ¿no? Es algo muy curioso. Sí, sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra de independencia por los Estados Unidos, dicen los libros de escuela, los españoles ayudó un poquito, pero los franceses ayudó mucho. Y los españoles también, pero es como, Galvez, dinero. Y a pesar de sus dudas, porque cuando lees la correspondencia, por ejemplo, de la conde de Aranda en España sobre estos rebeldes, es como, no estoy seguro, pero es mejor que confrontar a los británicos en esta manera, pero ellos los oficiales tuvieron sus dudas sobre los rebeldes y podemos ver un poco tiempo después las ideas difundieron en América Latina también. Entonces, sí, de claro. independencia de los rebeldes, sí. Y por eso, pero España ayudó a los rebeldes en los Estados Unidos a pesar de sus dudas, sí. Sí, claro, de hecho, cuando se hace el desfile de la victoria de la guerra, Galvez posa junto a George Washington, entran en ese desfile de victoria. Imagínense lo importante que fue la ayuda española a los Estados Unidos durante la independencia. Es más, si la batalla de Pensacola de Galvez, yo creo que la independencia estadounidense no se hubiera logrado, ¿no? Sin esta victoria, quizás no, porque era muy importante.
Sí, claro, se hizo que el ejército británico en aquel momento se dividiera en dos y tuvo que resguardar, ¿no?, el sur de los Estados Unidos. Un dato muy curioso, yéndonos un poquito más atrás en el tiempo, ¿no?, que menciona en su libro, es la expedición de Cabeza de Vaca, ¿no? Hay que olvidarnos de este personaje tan importante, ¿no? Y que fue el primer europeo en divisar el río Mississippi y le puso el nombre de Espíritu Santo, ¿no? Por el que se conoció durante un tiempo. ¿Qué nos puede hablar sobre este personaje de Cabeza de Vaca? Es difícil porque su viaje y su memoria es casi una cosa de novela. Sí, pero él increíble, vive, ¿verdad? sí, increíble, pero tenemos otras fuentes de su memoria, porque después él fue a otras partes y hizo otras partes de su carrera, pero sí, 9 años viajando y la obra era su memoria y es una mezcla de cosas muy espiritual, casi mágico a veces. Sí, se tuvo Y que hacer también, pasar por chamán con los indígenas. sí, exacto, exacto. Al mismo tiempo es un foto casi de estas comunidades durante esta época. Entonces es un recurso muy importante y también no sé en España, pero en los Estados Unidos no es bien conocido. Yo creo que un poco, pero menos porque él era un agente colonial, claro, pero no conquistador como De Soto o Coronado. Entonces, por eso yo creo que él es menos famoso de los conquistadores, pero Sí, de hecho, se dice que fue De Soto el descubridor del Mississippi y ya Cabeza de Vaca lo había visto, ¿no? sí, sí. Y pero yo no sé, porque su memoria del viaje es casi un obra de literatura y debe ser más conocido, ¿no? Estar más conocido, sí. Y porque también es el primer literatura de viaje. Es el primer travel writing de esta tierra desconocida en este tiempo. Y sí, pero es una mezcla de cosas concretas y sus luchas para sobrevivir. Y también con sus compañeros, uno es quizás el primer o segundo gente de origen de África, en el norte también. Entonces hay muchas partes de su historia son muy importantes. Sí. Sí, de hecho, es el primer europeo que describe los pueblos indígenas de lo que hoy es el suroeste y sureste de los Estados Unidos, ¿no? Casi todo el sur llegó Sí, hasta de Florida, donde quedó como un náufrago, hasta Texas, ¿no? Prácticamente sí, recorrió todo el sur de los Estados Unidos. Ahora, bueno, sí. quería hablar con usted también otra parte muy interesante de la historia hispánica de los Estados Unidos y nos vamos a trasladar un poco más al oeste, ¿no? De cómo los jesuitas abrieron camino hacia California en 1684 en una expedición liderada por Eusebio Kino, ¿no? El padre Kino, y después posteriormente también los franciscanos, ¿no? O sea, háblenos un poco de esa historia de las misiones en California, que sé que en California sí se ha tratado como de cuidar un poco esa parte hispánica de ese estado, ¿no? Sí, California es una historia de dos partes, porque hay Baja con sus misiones más antiguas y Alta. Alta comienza con San Diego y con Sierra se fundió en 1669. Y entonces, Kino es importante porque él estaba en lo que es hoy Arizona
y también, y esta parte, y por sus relaciones con la gente indígena también. Y él es interesante porque yo escribo sobre él en maneras diferentes. En parte de su tiempo, propio tiempo en Arizona, en la frontera, y después como un símbolo de los españoles en esta parte del mundo, porque en Arizona hay estatuas de Kino y también en el Capitolio o en Washington. Entonces, Kino es una figura como Junípero Serra en California también, que es un símbolo de la opresión de gente indígena y también del imperialismo y la conexión con España. Entonces es muy complicado. Es Sí, muy, muy de hecho hace complicado. poco se vandalizaron estatuas de Junípero Serra en California, o sea, algo Sí. triste porque más bien fue un defensor de los indígenas, ¿no? Depende en su punto de vista, porque una cosa que pasó en California es que la gente indígena, las misiones y las reducciones cambió cómo vive la gente. Entonces, en California eran gente, yo hablo en términos muy general porque hubo muchas tribus diferentes, pero en general gente eran migratorio y cambio, depende en las estaciones, en el Sí, tiempo eran y nómadas, eran nómadas. nómadas, sí, nómadas. Y con la llegada de Serra, de las misiones, era un esfuerzo para controlar sus movimientos, hacer un tipo de agricultura más regular, más europeo quizás. Sí, un poco más Sí, desarrollado. sí, exacto. Y por eso, entonces era un cambio significado por la gente indígena. Y también y también hay niveles de eso, porque en el siglo XIX, durante una época de literatura muy romántica, romanticizada sobre California, los sacerdotes, por ejemplo, en la novela muy famosa Ramona, eran presentados como amigos del gente indígena contra los yanquis, que más violento, porque la novela está en el momento después de la ¿cómo se dice? La sesión La de anexión California, sí, la de anexión de la Estados Unidos. anexión Sí. de California, sí, exacto. Pero hay muchos de los trabajos de las especialistas, podemos ver la violencia desde los españoles y los sacerdotes a la gente indígena en tiempos anteriores. Entonces, hay un debate porque en el siglo XIX es como, oh, los sacerdotes eran amigos de la gente indígena. En el siglo XX es como, no, eran enemigos de la gente indígena. Por eso podemos ver los debates sobre las estructuras de Serra. Y también Kino tiene lo mismo debate también, pero sí. Entonces, pero cuando leemos las fuentes, siempre hay descripciones, hay cosas sobre acciones violentas contra la gente indígena en cualquier parte, pero en California sí, porque yo he leído cartas de los sacerdotes hasta España, hacia España. Y sí, sí. Entonces, siempre con historia hay debate, hay revisión de conceptos, sí. Sí. Pero ahora, en este momento, en los españoles y el mundo colonial, hay mucha gente que critican, claro, sí, claro. Sí, bueno, pero una gran verdad es que cuando Estados Unidos
se anexa el territorio está poblado prácticamente por miles de indígenas, ¿no? Algo que después con el paso del tiempo casi que desaparecen y hoy en día los vemos viviendo en reservas. Y si nos ponemos a ver la parte de los 3 estados donde llegaron los ingleses, pues no quedan prácticamente ningún indígena, ¿no? Gracias a estas misiones, estos indígenas aprendieron, como usted bien dice, a sembrar, ¿no? La agricultura y cuando llegaron estos gente de militares estadounidenses que fueron los primeros que llegaron, pues vieron que eran unos pueblos desarrollados, ¿no? O sea, les fue más difícil como someter a estas tribus, porque hay que decir que después se hizo la conquista del oeste por parte del gobierno de Estados Unidos y se masacraron muchos pueblos indígenas y desaparecieron también muchos pueblos indígenas. Sí, sí, pero también bajo los españoles en otras partes. Sí, también. no, claro. Y por eso. No, todo es tan rosa, ¿no? No, por eso la leyenda negra para mí siempre es interesante el uso por los ingleses en el pasado, en el siglo XVIII, XIX, porque ellos hicieron lo mismo o peor de los españoles. Entonces, para decir, somos mejores de ellos en términos que, yo no sé, el tratamiento de la gente indígena o los esclavos, pero era una mentira porque todos los sistemas de colonialismo tuvieron sus problemas grandes, ¿no? Sí, claro, no todo fue rosa, hubo enfrentamientes. Sí, Eso no lo podemos negar. Pero también es cierto, mm. por ejemplo, cuando se están estas guerras en el oeste de los Estados Unidos, un personaje muy famoso que es el indio Jerónimo, él hablaba español y era católico, ¿no? O sea, la mayoría de los indígenas estaban muy hispanizados, ¿no? Sobre todo los apaches. Sí, me sorprende mucho cuando visité los pueblos del gente pueblo, porque ellos son muy católicos y entonces podemos ver los niveles de esta historia mezclada, ¿no? Es catolicismo, pero ellos están en su tierra propio y entonces es muy interesante para visitar el Nuevo México y esta parte, porque podemos ver esta historia que existe ahora. Es muy poderoso. Pero sí, es la verdad, de los Estados Unidos y su campaña de exterminar o controlar la gente indígena, especialmente desde Florida con Andrew Jackson y ¿cómo se dice? El Trail of Tears, el camino de lágrimas. Es como, sí. Es una historia muy triste. Y también es un pecado en la alma de los Estados Unidos, donde hay muchos pecados. Entonces, sí. Lo triste es que a veces es como que la leyenda negra recae, ¿no? En España y se piensa en que fueron los españoles los que aniquilaron estas tribus indígenas y si hubo enfrentamiento, no lo vamos a negar, pero sí se absorbió, ¿no? Los pueblos indígenas, de hecho, ahora que mencionó los indios pueblos, esas estructuras arquitectónicas que tienen ellos es impresionante. Mezclan cosas europeas como los hornos donde ellos hacían los panes, ¿no? Eso es algo introducido por los españoles que ellos lo absorbieron en su cultura y también en la arquitectura lo podemos ver, ¿no? O sea, cómo ellos absorben la cultura hispánica, ¿no? Sí, yo lamento que el encuentro desde el mundo de las Américas y europeo eran fuera tan violento porque existía otras maneras para mezclar de las culturas con más paz, más esperanza, yo no sé, pero lamento que cuando leemos esta historia es una historia de matar, de violencia, de cosas, pero
sobrevive algunos de cosas mezcladas, hay cosas culturales que podemos compartir. Sí, bueno, de hecho, vemos hoy en día la gran población de países de Hispanoamérica como México y se ve muchos rasgos indígenas, ¿no? Gente que tiene ascendencia indígena en comparación con los Estados Unidos, donde es mucho más difícil ver estos rasgos, ¿no? Y algo muy interesante que usted señala en su libro y sobre todo en una entrevista que hizo a EFE es que Estados Unidos debe considerarse como parte de América Latina, ¿no? O sea, usted hizo esta declaración y también dice que los españoles son parte de la historia de Estados Unidos, igual que son parte de la historia de México, y México es parte de la historia de Estados Unidos, o sea que hay un enlace grande entre los tres. O sea, ¿por qué considera usted que Estados Unidos debería considerarse como parte de América Latina? Pues primero porque la época de los europeos comienza con Ponce de León. Entonces los españoles eran el primero de este proceso de colonizar, y también porque un porción grandísimo de los Estados Unidos eran parte del Nueva España, del México. Entonces la tierra, la gente, porque hay una expresión en el suroeste, la frontera no existe. No cruzamos la frontera nos cruzó. Es como, sí, por la gente que sus familias vivía ahí, sí, claro. Sí, exacto. Y entonces por eso, por la tierra y también por la historia, por la tierra y por el idioma. Hay 40 millones de gente que habla español dentro de los Estados Unidos. Entonces, es como, ¿cómo es posible para no ser parte de América Latina? Y esta población no son totalmente inmigrantes, es gente que nacieron en los Estados Unidos con familia que habla español, pero son ciudadanos que hablan español. Es como... Sí, sobre todo se ve mucho en Nuevo México, ¿no? Gente que tienen siglos viviendo ahí y hablan español todavía, aunque en menor cantidad que hace, no sé, 100 años, por ejemplo, pero existen. Sí, y en el pasado, especialmente en el siglo XX, para hacerse americano estadounidense es para pedir su idioma, su propio idioma, cultura. Y yo digo eso desde la perspectiva de una italiana, porque mis abuelos eran inmigrantes y mi madre y yo no hablamos italiano bien. Y porque en el caso de mi madre, las monjas en las escuelas dijeron a mi abuela, por favor, no hable italiano en casa. Porque sus niños no hablan bien en inglés. Y ahora mi madre no puede hablar italiano. Entonces, yo creo que es muy común, era común también en la frontera cuando lees libros y autobiografías de gente que crecía en la frontera durante los 50, los 40, 50. Era lo mismo en las escuelas, no hablan español. Parece ridículo, ¿no? En Texas o Nuevo México o California, pero era no así. Entonces, la pregunta que los Estados Unidos tienen que preguntar su misma hora es ¿qué es un estadounidense? ¿Y por qué no puede hablar otro idioma? ¿O por qué no es posible? Pero también porque hay otra dimensión de esta pregunta, es raíz y el color de piel. Y hay muchas cosas que la alma de la nación tiene que, no sé, reflexionar. Sí, bueno, ahora que nombra eso, es curioso, ¿no? Porque uno de los bandoleros más famosos del oeste, que fue Billy the Kid,
hablaba español, ¿no? O sea, se comunicaba en español porque vivió en el oeste. Y sí, bueno, se fue como olvidando, ¿no? Imponiendo el idioma inglés, sobre todo en Florida pasó mucho, con muchos criollos franceses, dejaron de hablar el francés, también isleños de ascendencia canaria, también dejaron de hablar el español y se perdió, ¿no? O sea, lamentable que se haya perdido estas raíces, ¿no? De los pueblos que habitaron en esos estados del actual Estados Unidos. Algo que también señala usted en su libro, ¿no? Es la guerra México-estadounidense de 1846 y hasta llegar a la reciente tragedia de Puerto Rico tras el huracán María, ¿no? Y también la persistente tensión fronteriza con México. ¿Qué nos puede decir sobre estos temas? Sí, los dos, pues, la guerra entre los Estados Unidos y México y también la guerra contra España en 1998 son dos momentos no bien estudiados o conocidos en la escuela. Entonces, es un problema porque la historia de los dos es importante para entender dónde estamos ahora, ¿sí? Con la frontera, con las relaciones con México. Pero Puerto Rico es especialmente interesante porque era ¿cómo se dice? Poll. ¿Cómo se llama? Si que lo dice en inglés y yo a lo mejor... Es un poll. Votación. Cuando, sí, de opinión. De opinión. De opinión. Sí. Las elecciones. Después de la huracán, hay una pregunta pública de gente. Sí, de que si quiere pertenecer a los Estados Unidos como Estado, ¿no? La consulta. Sí, consulta. Y casi un mitad de los respondentes no sabía que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Entonces, en el momento después del huracán María en 2017, entonces me sorprendía mucho leer esta noticia. ¡Wow! Es como, wow, ¿cómo es posible que en general, la población en general no sabe por qué los Estados Unidos tiene Puerto Rico? Entonces, es porque no saben la historia de guerra entre los Estados Unidos y España. Sí. Y también hay mucha tensión en parte de Cuba, pero al mismo tiempo, para entender Cuba y sus relaciones, y Fidel Castro tiene que entender esta guerra y especialmente la ocupación de los Estados Unidos en Cuba durante los primeros años del siglo XX. Entonces, estos son los dos guerras muy importantes para entender, pero mucho de la atención van a dos otras guerras, las guerras mundiales y también la guerra civil en los Estados Unidos. Entonces, ellos eclipsan las demás guerras. Sí, las ven como unas guerras menores, ¿no? Sí, pero menores pero poderosos, con impactos de hoy. Y por eso son importantes. Y ¿por qué tenemos tantos lugares en el país, especialmente en la frontera, con nombres en español? ¿Por qué hay tanta gente que con apellidos y nombres en español viven en esta parte? ¿Por qué tenemos una isla de Puerto Rico como colonia? Entonces, todo está en la historia, pero cuando el público no tiene tiempo o espacio para aprender la historia, sí, no, es triste porque difícil. Si no conocemos el pasado, no conocemos el presente y no sabremos qué hacer para el futuro, ¿no? Y yo creo que la guerra de México-estadounidense nada más se conoce un poco lo que es el Álamo, ¿no? Remember the Álamo, ¿no? Sí.
Sí. Y el Álamo como un símbolo, oh, el Álamo es otra cosa, porque es la independencia del Texas Ujú, era sobre esclavitud, pero cuando, cuando visita al Álamo, ujú. no hay ninguna mención de esclavitud, porque en el museo tiene que ver una película sobre sus luchadores valiosos y ese tipo de cosas, pero sin ninguna mención De la abolición de la esclavitud. de- sí, exacto, en México y los inmigrantes anglosajones, los anglos, Ujú, y como ellos, sus comportamientos y lo que ellos hicieron en esta parte de Texas. Y cómo cambió durante el tiempo, porque los primeros días uh, ellos aprendieron un poquito de español y se casaron con tejanos, pero un poco tiempo después, especialmente con el crecimiento de algodón y más dinero y más inmigrantes. Pero en el Museo de Álamo no hay mucho sobre eso y casi ninguna palabra sobre esclavitud. Es como, wow. Entonces, y también cuando hablamos sobre la guerra entre los Estados Unidos y México, tenemos que ver el momento de Manifest Destiny, la mentalidad pública en los ujú. Estados Unidos para expandir de cualquier parte del Sí, continente el destino sin manifiesto. problema. Sí, Sí, claro, se centra más en que América para los americanos, ¿no? O sea, sí. y no conocen muy bien esa historia de Texas, ¿no? Que usted bien señala Sí. de que a los tejanos en ese momento no les gustó que se quisiera prohibir la esclavitud y es por eso que Mm, declaran la independencia, ¿no? Es algo muy extraño. sí. Ahora que señala también algo de la esclavitud, pues hay un episodio que se nos pasó por hablar y mencionar, que es lo del Fort Mose, en la Florida, ¿no? No Mm. sé si conoce ese Sí, capítulo. Sí, que sí. muchos esclavos de las plantaciones de Georgia, sobre todo, Mm, escapaban buscando la mm, libertad en las tierras sí. de la Florida y se les dio la libertad en la Florida durante el momento de la colonización o de la monarquía hispánica, mejor dicho, porque hay gente que no le gusta hablar de colonización. Sí. Y bueno, el rey Carlos II se manda a que se le reciban y se le dé la libertad. ¿Qué nos puede hablar de este capítulo? Sí, es un momento no bien conocido porque eh, es muy interesante el uso de libertad. Y yo escribo ahora mi tercer libro sobre abolición y de esclavitud, entonces yo vuelvo a pensar de nuevo de la monarquía española y su uso como una arma, como una manera de diplomacia, de libertad. Y en Florida era una estrategia muy útil para los españoles, para dar libertad a sus refugiados Refugiados. sí, de Carolina y después Georgia. Pero también hubo una dimensión de diplomacia, de geopolítica también. Y pero el rey, hay otros momentos también en Cuba con los cobreros, pero tenemos que acordarse que esclavitud, claro, existía en Claro, muchas partes, sí. Pero Florida y la frontera entre, sí, Fort Mose y también el uso de los esclavos
en cosas como la ejército y Las para milicias, sí. defender, sí, es importante también porque no pasó así en los Estados Unidos. Entonces, y también era indicativa de una forma de una relación de los esclavos y gente libre de color diferente de los Estados Unidos. Y también podemos ver, hay sistemas de castas. Los dos tienen su propio, pero no son similares. Y Florida, la Florida en el siglo XVIII es una parte de entender sí. Sí, bueno, de hecho, muchos libertos pudieron escalar socialmente. Hubo casos de capitanes de las milicias de color negro que pudieron desarrollarse. Y también ellos no dudaron en luchar a favor de España cuando Inglaterra trató de recuperar la Florida. Inclusive muchos quisieron abandonar la Florida cuando cayó en manos de Inglaterra y escapar a La Habana, ¿no? Porque por lo menos el sistema español era un poco más flexible, tenías un poco más de derechos, como era más fácil comprar tu libertad y podías escalar socialmente, ¿no? Es algo que no se ve en el sistema inglés, ¿no? Sí, porque el sistema inglés empezó con alguna flexibilidad, pero dejó en el siglo XVII. Entonces, más o menos el sistema desarrolló en una manera similar, porque existía esclavitud, pero diferente también. Y sí, podemos ver, hay muchas rutas a libertad diversos en el mundo hispánico a comparación de las 13 colonias, por ejemplo, británicos en los Estados Unidos y también con diferencias en el Caribe también. Por ejemplo, Jamaica De hecho, muchos esclavos de las colonias anglosajonas e incluso francesas escaparon y llegaron a costas venezolanas, imagínense, buscando la libertad. Sí. Pero bueno, claro, en las colonias hispánicas también existió la libertad, pero como he dicho antes, era un poco más flexible. Y bueno, llegando ya al final de este podcast, doctora Carrie, quería hacerle una última pregunta, ¿no? Y esta última pregunta es sobre este proceso de investigación en archivos que usted tuvo para escribir su libro El Norte. ¿Qué fue lo que más le impresionó? ¿Qué descubrimiento fue el que más usted puede decir como el más llamativo, ¿no? Que todo el mundo pueda desconocer. Oh, wow. Oh, es una pregunta difícil. Wow. Puede hacer un top 3. No, para mí, porque la cosa me interesa mucho es, yo no sabía mucho del siglo XIX, por ejemplo, en California y Texas, porque mi tesis doctorado es sobre el Caribe. Entonces, yo no era archivo, pero biblioteca, leer los cuentos de viajar de, por ejemplo, Zavala. Zavala era el presidente, yo creo que su nombre es Lorenzo Zavala, pero Zavala es el apellido. Y Zavala era el vicepresidente de Texas por poco tiempo, pero antes de esto, él viajaba en los Estados Unidos y escribió un libro sobre desde un punto de vista de un mexicano a los estadounidenses. Y para mí, para leer eso, era muy poderoso y muy importante. Y también yo leí los periódicos de Francisco Ramírez en Los Ángeles durante la época de anexación de California y también eran muy poderoso, interesante,
porque por sus observaciones como periodista sobre los Yankees. Entonces, la oportunidad para ver desde los ojos de los mexicanos durante momentos muy importantes. Es diferente de los archivos, porque los archivos siempre son interesantes, pero muchas veces en los archivos es cosas de la sistema judicial o informes de oficiales coloniales. Y dentro de eso hay muchas cosas muy interesantes, especialmente con la relación de los esclavos o por ejemplo, sí, cosas más mundanas, ¿no? Del día a día. Sí, exacto. Y en el norte, para mí, conocer libros y memorias de gente mexicano importante, especialmente en el siglo XIX, era muy una cosa que yo disfruté mucho. Sí. Sí, bueno, ahora que nombra estos mexicanos de California que se le llamaban californios, ¿no? Es Sí. la palabra correcta, pues me hizo recordar un poco al Zorro, ¿no? A esta serie del Zorro que está muy bien documentada. A veces hablan de visitadores, o sea, la gente que lo escribió supo investigar, ¿no? Me hizo trasladarme un poco al Zorro. Así que bueno, de verdad que encantado de haber tenido su presencia el día de hoy, doctora Gibson. Y bueno, ¿dónde puede conseguir nuestros oyentes y nuestros visores su libro El Norte para que los quieran comprarlo? Hay una versión de Kindle en Amazon y en España se vende en Casa del Libro, el Corte Inglés y también en línea con Amazon, y ojalá que estén en librerías independientes también. Excelente. Yo creo que sí. Entonces, bueno, para la gente también que nos ven en Hispanoamérica, ya saben, pueden conseguirlo en Amazon. Y bueno, aquí sí. en España, en las librerías, por lo menos las más grandes, el Corte Inglés, seguro lo van a conseguir. Así que bueno, también recordarle a nuestros oyentes, no dejen de seguir a Venezuela Provincial en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartir si les gustó el video. Y si quieren ser mecenas de nuestro canal, pueden hacerlo a través de Patreon Venezuela Provincial. Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas de ustedes, doña Gibson, para despedirse de nuestro público. ¿Cómo? Sí, que hablé muy rápido. Que las cámaras son todas de usted para despedirse de la audiencia. Oh, ok, bueno, muchas gracias por su paciencia con mi español y hola, después de esta presentación, ustedes piensen en otras maneras de los Estados Unidos. Así es. Bueno, le mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Londres, donde usted reside, y hasta una próxima oportunidad. Encantado de haberla tenido el día de hoy. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós.